Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Vamos con una entrevista aquí en este espacio de Presencia Universitaria. Nos acompaña a través de plataformas digitales Edith Olivares Ferretto, directora administrativa de Amnistía Internacional México, y con quien vamos a generar reflexión en torno al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarla ya aquí de nueva cuenta en Presencia Universitaria. Muy buenos días también a toda su audiencia en Querétaro. Soy la directora ejecutiva, no administrativa. La administración la lleva otra compañera. Perdón, hago la corrección, directora administrativa. Maestra, en la reflexión en torno a las víctimas de este fenómeno tan lacerante en detrimento de la sociedad que es la desaparición forzada, ¿qué debemos de entender por desaparición forzada? Sí, bueno, primero comentar también que hoy justamente es el Día de la Desaparición Forzada y un saludo muy caluroso a las más de casi 116,000 familias de personas desaparecidas en México. La desaparición forzada es cuando una persona está desaparecida, es desaparecida y hay algún tipo de vinculación con el Estado. Puede ser que sea la desaparición directamente por agentes del Estado o que haya alguna participación de agentes del Estado. Se denomina, el concepto jurídico es aquiescencia del Estado, y eso quiere decir que hay participación u omisiones de parte de los agentes del Estado. Ahora, justamente están ustedes encabezando una campaña Buscar Sin Miedo. Sabemos lo que sucede en México, donde desafortunadamente tenemos ya bastante tiempo, años, hablando de mujeres que han tenido que salir ellas mismas a buscar a sus desaparecidos y que desafortunadamente muchas de ellas se encuentran en riesgo, incluso algunas han sido asesinadas por este trabajo. Cuéntenos sobre esta campaña que están ustedes realizando, por favor. Sí, el día de ayer publicamos en Amnistía Internacional un informe regional de toda la región de las Américas que contiene los estándares internacionales del derecho a la búsqueda. Y este informe destaca varios elementos. Un primer elemento que es importante destacar es que, como bien tú decías, aunque la mayoría de las personas que desaparecen en la región de las Américas son hombres, la enorme mayoría de quienes les buscan son mujeres. Son sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus abuelas. En el informe hacemos un recuento de los estándares internacionales que protegen el derecho a buscar. Estos estándares incluyen que obviamente los estados son quienes deberían estar buscando a las personas desaparecidas. Es decir, las familias de personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado busque a sus familiares desaparecidos. El segundo elemento muy importante es que las familias tienen derecho a participar de la búsqueda, tienen derecho a estar incorporadas, a ser informadas y a participar de las acciones de búsqueda. Y vamos un poquito más adelante también para señalar que también las familias y en particular las mujeres que son quienes están buscando tienen derecho a buscar por cuenta propia. Y esto debe ser reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos porque ya sucede en la realidad. Es decir, en la región de las Américas hemos visto cómo frente a la indolencia y frente a las omisiones de los estados, las propias mujeres salen a buscar con sus propias herramientas. Ayer lo decía Viviana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato. Te compras una pala, te amarras los zapatos y te vas a buscar a tu hermano, a tu hijo, a tu papá o a tu esposo porque le sabes que el Estado no lo va a buscar. Y ayer también lanzábamos esta campaña preguntando si desapareciera uno de nosotros, ¿quién nos iría a buscar? Probablemente nos iría a buscar justamente nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana. En el caso de las personas que están casadas con una mujer, nuestra esposa, serían quienes irían a buscar. Y en esa búsqueda, quiero recordar a la audiencia también que las mujeres buscadoras se enfrentan una gran cantidad de riesgos. Asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques. En México, al menos 10 mujeres buscadoras han sido asesinadas, hay desaparición, desplazamiento forzado. Encontramos también los riesgos que estén vinculados a la criminalización de las mujeres buscadoras, porque cuando ellas salen a exigir al Estado que busque a sus familiares de desaparecidos, en algunos casos son criminalizadas, es decir, el Estado usa indebidamente el sistema penal contra las mujeres buscadoras.
Y también hay riesgos vinculados a la salud, por ejemplo, padecimientos de hongos por la exposición y el contacto con restos humanos, desprendimiento de retina de tantos años de llorar, esto lo hemos documentado tanto en México como en Colombia, y además otros riesgos vinculados al empobrecimiento, a la impunidad, que es la herida que atraviesa toda la región de las Américas. El informe, que se llama Buscar sin Miedo y que invitamos a toda la audiencia a revisar en nuestra página, es un informe que también tiene 10 recomendaciones para los estados para reconocer cada uno de los derechos a la búsqueda, y también hacemos un llamado muy contundente a los estados de la región de las Américas a que protejan a las mujeres buscadoras. Las mujeres buscadoras son víctimas de violaciones a derechos humanos, tanto por la desaparición de su familiar como por las violencias y riesgos en que las exponen los estados por esta falta de protección, pero además ellas son defensoras de derechos humanos. Maestra, ¿cuál es el dato que hay desde las organizaciones civiles, que quiero pensar yo que es el dato más certero, de personas desaparecidas en México, después de que meses anteriores vimos un gran aparato gubernamental para maquillar las cifras de las personas desaparecidas en nuestro país? Sí, nosotros en Amnistía Internacional trabajamos con las cifras oficiales, y las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene una cifra hasta el día de ayer de 115.595 personas desaparecidas en México. En Colombia, que también está documentado en este informe, en Colombia hay 200.000 personas desaparecidas, y quisiera señalar algunas de las similitudes, porque tanto en México como en Colombia la desaparición está vinculada también al conflicto armado. El 90% de las personas que han desaparecido en México han desaparecido durante el periodo de militarización de la seguridad pública. Es decir, hay un vínculo directo entre militarización y desaparición forzada. Ahora, ¿qué tan grave es la problemática que se vive en algunos lugares? No sé si tenga cifras, por ejemplo, de Querétaro muy particularmente, cómo estamos en la situación del riesgo que viven también las mujeres buscadoras en Querétaro. Y bueno, aquí lo que hemos escuchado es la falta de respuesta por parte de las autoridades, la insensibilidad por parte de las autoridades también en el tema. Incluso, bueno, aquí vimos represión en contra de las mujeres buscadoras. ¿Qué cifras se tienen sobre lo que sucede en Querétaro o en esta región del país? Sí, justamente la región centro del país es una de las regiones en donde está creciendo enormemente y muy desafortunadamente la desaparición de personas. Y además, debo decirte que los riesgos que estamos justamente en este momento documentando en Amnistía Internacional, porque el próximo año vamos a publicar un informe exclusivamente sobre México, sobre los riesgos que están viviendo las mujeres buscadoras. Desafortunadamente, los riesgos que encontramos son muy comunes en todo el país. El riesgo de criminalización y de represión al que haces alusión es un riesgo al que están cada vez más sometidas las mujeres buscadoras, porque tenemos una situación en el país en donde no solamente el Estado no garantiza nuestra integridad, nuestra seguridad y nuestra vida, y por eso desaparecen a las personas, sino que además, insisto, el Estado no les busca. Como el Estado no les busca, pues las propias familiares salen a buscar y salen a exigir que el Estado les acompañe o les dé herramientas o busque a sus familiares, ¿no? Y en esta exigencia es donde aparece este riesgo tanto de represión como de criminalización, que también en el informe Buscar sin Miedo subrayamos de manera muy fuerte. Muchos de los estados, sobre todo del centro del país, las mujeres empiezan a organizarse en colectivas para poder realizar la búsqueda de manera acompañada, muy solidariamente con otras familias, y empiezan a compartir herramientas, conocimientos, empiezan también a compartir información. Y desafortunadamente los estados, la respuesta de los estados, en vez de ser una respuesta de acompañamiento, de protección, incluso las mujeres buscadoras en una gran nobleza le enseñan a las agentes del Estado cómo buscar, cómo identificar los cuerpos, y sin embargo lo que reciben en muchos casos es
por un lado, negativas. En muchas ocasiones ellas denuncian, por ejemplo, que los horarios en los que ellas buscan, pues ellas entran a hacer una búsqueda en una fosa y hasta que no terminan, y eso puede extenderse hasta altas horas de la noche. Y por otro lado, también que los agentes del Estado más bien les reprimen y les criminalizan cuando ellas salen a protestar. Una protesta que creo que es sumamente legítima, como es la que puede referir a que el Estado cumpla con su deber de identificar y buscar a las personas desaparecidas. Pienso a lo largo de esta charla, maestra, que si la autoridad hiciese su trabajo, no tendríamos madres buscadoras en ninguna parte del mundo. Efectivamente, sí. Y yo diría que ahí son varios trabajos que tiene que hacer la autoridad. El primero es garantizarnos a las personas nuestra integridad, que dejen de desaparecer personas para pronto. Y lo señalo porque en México cada día desaparecen al menos 30 personas, cada día. Entonces, hay una deuda del Estado que se viene acumulando y que se acumula todos los días, hora con hora, cada vez que una persona es desaparecida. Eso es lo primero que tienen que hacer los estados, y hacemos también un fuerte llamado para que se mejoren y se fortalezcan las políticas de prevención de la desaparición de personas. Y lo segundo muy importante es que los estados tendrían que estar buscando a las personas desaparecidas. Es un deber del Estado salir a realizar las labores de búsqueda y dar con el paradero de cada una de las 115.595 personas que están desaparecidas en México. Y el tercero, por supuesto, es, como no lo hace el Estado y lo hacen las propias familias, es un deber del Estado garantizar la protección de las mujeres buscadoras, porque aquí ya tenemos desaparición de personas que buscan a personas desaparecidas, asesinato de personas que buscan a esas personas desaparecidas, desplazamiento forzado de mujeres que buscan a personas desaparecidas. Es decir, tenemos como un problema sobre el otro y al Estado se le están acumulando las deudas. Por eso, nuestro llamado es a que los estados cumplan con sus deberes y a que las mujeres puedan al menos buscar sin miedo. Ahora, finalmente, maestra, hoy viernes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ¿cuál es la reflexión que nos deja Amnistía Internacional? Bueno, yo diría dos cosas el día de hoy. De nuevo, reiterar mi saludo fraterno y solidario a todas los familiares de personas desaparecidas en México. Decirles que Amnistía Internacional está y seguirá estando al lado de ustedes. Hoy estamos en diferentes estados de la República solidarizándonos y uniéndonos también a las activaciones que se están realizando en todo el país. Hay activistas de Amnistía también en todo el país que se están solidarizando con las personas desaparecidas. Y creo que también un llamado a la ciudadanía a que continuemos apoyando y solidarizándonos con las personas desaparecidas. Uno de los riesgos que destacamos en el informe es el riesgo de estigmatización. Este estigma de por qué la persona la desaparecieron, si estaba haciendo algo, en qué andaba metida y qué está haciendo la familiar también. Ayer decíamos, basta ya de este estigma. Es muy doloroso para una familia que una persona esté desaparecida. Es muy doloroso para las mujeres levantarse todos los días sin saber en dónde está su familiar, su hijo, su esposo, su hermano, su papá. Basta ya de estigmatización. Más bien lo que estas mujeres están demandando es que los estados les atiendan, que las escuchen. Este es un llamado a las autoridades, pero al conjunto de la sociedad que nos hagamos solidarias. De nuestra parte, invitar también a tu audiencia a que revise el informe. Está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx, y también ojalá que puedan sumarse a la petición para exigir a los estados de la región de las Américas que las mujeres buscadoras puedan buscar sin miedo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, por haber estado con nosotros. Maestra, un gusto saludarla, esperamos tenerla pronto. Muchos saludos y muchos saludos a toda tu audiencia en Querétaro. Muchas gracias. Vamos a una colaboración aquí en este espacio de Presencia Universitaria.